Bienvenidos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Vamos, vamos a leer el libro de Éxodo, el capítulo 13. Éxodo 13. Éxodo 13 dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame, santifícame, santifícame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal me pertenece. Y Moisés dijo al pueblo, acordaos de este día en que salisteis de Egipto, de la casa de esclavitud, pues Jehová os ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comeréis en él nada leudado. Vais a salir hoy en el mes de Abib, y será que cuando el Señor te lleve a la tierra del Cananeo, del Hitita, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que emana leche y miel, celebrarás esta ceremonia en este mes. Por 7 días comerás pan sin levadura, y en el séptimo día habrá fiesta a Jehová. Se comerá pan sin levadura durante los 7 días, y nada de leudado se verá contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. Y lo harás saber a tu hijo en aquel día, diciendo, esto es con motivo de lo que Jehová hizo por mí cuando salí de Egipto. Y te será como una señal en tu mano, y como un memorial en tu frente, para que la ley de Jehová esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Guardarás pues esta ordenanza a su debido tiempo, de año en año. Y sucederá que cuando Jehová te lleve a la tierra del Cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la dé, santificarás. Perdón, aquí tengo que, me detuve porque yo tengo dedicarás. Bueno, cruzarás a Jehová todo primer nacido que abre matriz, también todo primer nacido del ganado que poseas, los machos pertenecen a Jehová, pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero, mas si no lo redimes, quebrará su cerviz, y todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. Y será que cuando tu hijo te pregunte el día de mañana diciendo, ¿qué es esto?, le dirás, con mano fuerte nos sacó Jehová de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, Jehová mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primero del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa yo sacrifico a Jehová los machos, todo primer nacido de la que abre matriz, pero redimo a todo primogénito de entre mis hijos. Será pues como una señal en tu mano y como insignias entre tus ojos. Será con mano fuerte, será entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó Jehová de Egipto. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y vuelva a Egipto. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente os visitará Dios, y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de noche y de día.
no quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Luego de la Pascua, pues lo primero que les dice Dios, la primera Pascua, les habla de la consagración. ¿Y qué es la consagración? La consagración es la santificación. Por eso en algunas versiones ustedes tal vez tengan santificación de los primogénitos. ¿Y por qué hay que santificar a los primogénitos? Porque todo lo que abre matriz es santo para Dios. Pero todo lo que abre matriz que es santo para Dios tiene que cruzar esa primogenitura. Y por eso ustedes iban a tener diferentes versiones, vamos a tener diferentes versiones en el libro, en el capítulo 13, en el verso 12. En el verso 12. Aquí yo tengo dedicarás. Entonces, ahí tenemos un asunto, ¿no? En la primera un asunto de consagración. ¿Qué es consagración? Hacer sagrado, hacerlo santo. Eso es consagrar, hacerlo santo. Y ahora, ¿qué es la dedicación? Entonces, ahí es cuando nosotros también nos confundimos entre consagración, entre dedicación y entre iniciación o entre inauguración. O ¿qué más? ¿Qué otra palabra ahí? A veces queda confundida. Así que, si tienen alguna otra versión. Harás pasar, harás cruzar. Exactamente. Harás cruzar. Entonces, ¿quiénes son importantes en la consagración? ¿Qué es lo que Dios hace importante en la consagración? Y nosotros lo vemos, la historia antes de esta primera Pascua, vemos lo que sucede, lo que todos conocemos, que antes de esta Pascua el pueblo de Israel estaba en Egipto 430 años y sin embargo ellos siguieron siendo santos, pero les faltaba hacer ese cruzamiento de los santos. Y obviamente a través de la Pascua nosotros conocemos que ahí hubo una acción espiritual bastante marcada, porque no solo murieron los primogénitos, es decir, los primogénitos de personas, sino que murieron todos los primogénitos hasta de animales. Entonces, si usted ya tiene la dimensión de lo que pasó, ya se da cuenta que fue un asunto no solamente de que tenían que morir. ¿Por qué tenían que morir los animales? ¿Por qué tenían que? Las personas, bueno, comprensible. Los egipcios, pecadores o faraónicos. Pero ¿por qué los animales? Entonces, hay este cambio de primogenitura. Entonces, este es un día importante, porque este es un día de consagración, primeramente. Hacerlo santo y claro, entender por qué. Luego, la siguiente acción que nosotros tenemos al frente es la acción de primicias, ¿no? Así que vamos a leer el libro de Levítico para poder un poquito entender este asunto histórico y este asunto a la manera de Dios. En Levítico capítulo 23, en el verso 9, desde el verso 9 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis humíéis, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. Y él mecerá la gavilla delante del Señor a fin de que seáis aceptos
el día siguiente al día de reposo, el sacerdote la mecerá. El mismo día que meciereis la gavilla, ofreceráis un cordero sin defecto como holocausto al Señor. La ofrenda de cereal será de 2/10 de flor de harina mezcladas con aceite. Ofrenda encendida para el Señor, aroma agradable en su libación, 1/4 de hin de vino. Hasta ese mismo día, hasta que hayáis traído la ofrenda de vuestro Dios, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga tierna. Estatuto perpetuo será para todas vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue, el día de reposo, desde el día en que trajiste la gavilla de la ofrenda, contaréis 7 semanas completas. Entonces, ¿qué relación? Aquí, ¿qué relación nosotros tenemos entre la consagración y el mecimiento? La consagración y el mecimiento de las gavillas. Entonces ya vemos que en primera instancia la primogenitura de los egipcios estaba mezclada con la primogenitura de Dios aparentemente. Y la primogenitura de Dios tenía que hacer un cruce. Pero para hacer un cruce, ya después dice, entras a la tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida? Ya es el cruzar. Así que se ha dejado de lado esto de la consagración, esto del mecimiento. No, porque hay un mecimiento, dice, un mecimiento de la gavilla. Entonces, ¿qué es la gavilla? La gavilla es una medida, la gavilla es el homer, ¿no es cierto? Dice, habrá el mecimiento de esa medida de homer. ¿Qué es el homer? El homer es la medida, digamos así, de recogimiento. Entonces, históricamente nosotros tendríamos que ver qué es lo que tenían que ellos recoger. Ellos tenían que recoger un homer o un gomer, como dice la Biblia, después de salir de Egipto, durante todos los días, casi por 40 años, ellos se dedicaron a recoger este gomer. ¿Qué es lo que tenían que recoger? El maná. Entonces, y el maná, ¿qué tenía que hacerse? El maná tenía que ser parte de ese recogimiento para que sea ese su alimento. Entonces todos los días ellos salían. ¿Y cómo recogían ellos? ¿Qué tenían que hacer para recoger? Igualito, exactamente. No es que iban a los árboles, no. No es que iban, no. Tenían que aprender a agacharse y a levantarse. Entonces, esta acción de consagración es lo mismo. ¿La consagración qué es? La consagración es aprender a agacharse y aprender a levantarse. Porque todo lo santo, ¿qué hace? Todo lo santo tiene que bajar para subir. ¿Por qué? Porque vino de dónde? Porque vino de arriba. Y claro, es parte de la obra y el caminar para nuevamente levantarse. Pero durante 40 años, ellos, ¿qué aprendieron? ¿Aprendieron a agacharse? Aprendieron entonces a arrastrarse. Y cada vez que se arrastraban, ellos cada vez les sabía peor el maná, y ya estaban harteados, porque ellos estaban acostumbrados a recoger de sus campos, de todo recogían, iban, cocinaban, comían la carne y anhelaban todo eso. Así que no era tan fácil para ellos este aspecto de agacharse. Entonces, ¿cuál es el problema en agacharse? El problema en agacharse, que es el problema el problema de cuerpo, digamos, porque los pies quieren caminar, pero la cabeza, la coronilla quiere a veces arrastrarse. Así que hoy estamos en el día de la gavilla y nosotros estamos marcando una trayectoria. La trayectoria son 7 años, los 7 años que pasamos. Y ahora estamos marcando una nueva trayectoria, la trayectoria de estos 7 años que vendrán. Y para llegar a 7 años, lo único que hay que pasar es ya empezar a un ascenso a través de la Pascua. Entonces, la Pascua ya nos determina una salida, nos determina una proyección de las cosas que tenemos por delante. Pero, como ustedes ven, ahora se junta este tema de la gavilla y este tema del homer. Para recoger el homer, porque dice, ya en la tierra prometida se tiene que recoger el homer, se tiene que recoger la gavilla. ¿Por qué se tiene que recoger? ¿Qué es lo que se tiene que recoger? Entonces, mire, ya aquí hay un reconocimiento de las cosas. Antes tenían que recoger el maná,
Pero ¿qué estaban recogiendo del maná? ¿Qué recogían? Recogían, recogían su dolor. ¿Qué más recogían? Recogían, recogían su polvo, recogían su pesadez, recogían su desierto. Pero se olvidaban que ¿qué era lo que estaban recogiendo? Estaban recogiendo su bendición o su maldición. Estaban recogiendo su bendición o su esclavitud. Entonces, cada vez que ellos iban a recoger y a comer, ¿qué es lo que estaban recogiendo? Estaban recogiendo su posición. Entonces, ¿cuál era la bendición? ¿La bendición era lo que se llevaban a la boca o la bendición era la posición que le estaba dando? Nada más y nada menos que para agacharse y comer el maná. ¿Con quién estaban enfrentándose? ¿Con quién estaban relacionándose? Con el maná. Con el maná. Entonces, con el maná, que resulta ser que no era el maná, sino era el pan que descendió del cielo. Entonces, no sé, obviamente Cristo Jesús era el que les preparaba el maná. ¿De acuerdo? Entonces, Cristo Jesús venía, preparaba, él mismo se encargaba de distribuirlo a través del rocío. Entonces, ¿y por qué utilizaba el rocío, por cierto? ¿Se ha puesto a pensar usted por qué utilizaba el rocío? Y el mejor ejemplo es que aquí tenemos una rocío. ¿Por qué lo utilizaba el rocío? ¿Por qué rocío? ¿Por qué? Por la bendición. Porque el rocío es la bendición de Dios, que es, a ver, ¿cómo se puede? Que está muy relacionado, quiero hacerlo corto. Rocío está muy relacionado con, ¿cómo es esto? Con la novia, con la niña, exacto, con la niña. ¿Usted se acuerda cuando le dice Talita Kumi? Le está diciendo Rocío, le está diciendo niña, levántate y camina. Entonces, esta acción, ¿para quién era? Esta acción era eminentemente para las mujeres. Esta acción fue para las mujeres. Y claro, con él, las mujeres eran más identificadas. Entonces la santificación empieza por las mujeres. Así que, ¿por qué empieza con las mujeres la santificación? Porque la característica para que un primogénito sea primogénito es que haya tenido que pasar por ¿dónde? Que haya tenido que pasar por la fuente de una mujer. Y esa mujer se haya encargado que durante de ser ese rocío, que antes de los 9 meses se haya encargado de ser una virgen. No, se haya encargado de producir, de cambiar su vientre. Y después de cambiar su vientre, esa mujer se haya encargado de durante 9 meses purificar a ese hijo. Y durante 9 meses de purificarse ella misma, para después, durante el nacimiento, purificarle a quién, purificarle a su esposo. Pero resulta ser que nadie hace eso, porque antes de la concepción, ¿cómo llegan las mujeres? Pues, bueno, no sé cómo, durante la concepción, ¿qué tan fácil es para una mujer la purificación? Más bien es un problema. Y después la purificación, ¿qué tan de la mano va la purificación con su esposo, digamos? Pues al contrario. Y después la purificación con sus hijos, al contrario. Nosotros que tenemos hijos pequeños, uno entiende, porque los hijos ahí le están marcando el termómetro. Los hijos, ¿verdad, Marco? Le marcan el termómetro. ¿Purificación o no purificación de lo santo que es el matrimonio? Exacto, y no es solo un asunto de la mujer, es un asunto del hombre. Porque el hombre, en cambio, ¿qué tenía que hacer? Tenía que mover la mano, tenía que mecer la mano. Entonces hoy es el día del mecimiento de la mano. ¿Para qué? Para que ese rocío de donde nacía, tranquilamente podría agarrar de Cristo Jesús, bajarse y pagar. No, pero hasta para el maná, utilizó la niñez, porque Talita Kumi es niña, entre ya no tan niña, y cada vez que recogían maná, entonces las mujeres que iban a recoger maná, ¿qué recogían?
Recogían su niñez, recogían su dolor, recogían su maltrato, recogían lo que les tocaba hacer en las casas. En las casas de Egipto, ¿qué hacía una mujer? Lo que hace cualquier mujer en la casa de Egipto, se dedica a ser una cocinera. ¿Sí? Se dedica a ser una asesina. Y y se dedica a ser una hospedadora. Se siente como hospedadora. Entonces, todo ese tiempo, ¿qué iban a recoger? Iban a recoger su niñez. Y los hombres, todo ese tiempo, ¿qué iban a recoger? Iban a recoger su juventud. Entonces, cuando iban a recoger, ¿qué recogían? ¿Su niñez o su antigua niñez? ¿O su niñez en Egipto? Recogían eso. Jamás vieron durante 40 años una niñez diferente. Y ahí, ¿qué les estaba mostrando? Yo no le estoy mandando a recoger, yo le estoy mostrando una nueva bendición. Porque Cristo Jesús, al momento que les estaba mostrando el maná, ¿qué les estaba dando? ¿Qué les estaba mostrando a ellos? A los hombres, ¿qué les estaba mostrando? Les estaba mostrando la bendición. Eso es lo que decíamos. Si usted se inclina por bendición. Si usted dobla sus rodillas por bendición. Y a las mujeres, ¿qué les estaba devolviendo? A las mujeres les estaba devolviendo su condición. Entonces, ya una talita, como decía una talita kumi, pero bueno, en lugar de esa enfermedad le estaba devolviendo una condición diferente. Es decir, que todos los días, ¿qué ellos recibían? ¿Qué es lo que les estaba dando? ¿Bendición o maldición? ¿Qué ellos estaban recogiendo? ¿Esclavitud o trabajo verdadero? Entonces, ¿cuál era la esclavitud de ellos? Ir al desierto. ¿Cuál era el trabajo de ellos? El trabajo de ellos era recoger su condición de la que estaban pasando. Entonces, su condición de verdaderos hijos, su condición de verdaderos consagrados. Entonces, la misma acción, ¿por qué está determinada? La misma acción de recoger está determinada por dos personas. Un hijo que va a recoger y un esclavo que va a recoger. El hijo que va a recoger el maná, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber trabajo, porque va a haber quién está trabajando ahí. Entonces, ¿quién está trabajando ahí? Va a ver al que está trabajando ahí. ¿Quién está trabajando ahí? El que está trabajando ahí es Cristo. Entonces, ¿qué va a recoger? ¿Lo que Dios le dio de migajas o la posición que le dio Cristo? Entonces, ahí va y recoge eso. Esa es la medida del hombre. Por eso les traslada, y cuando pasa, dice, lo mismo que ahí decía ahí, esa medida, ¿qué pasa con esa medida? Esa medida en el desierto, el gomer en el desierto, les faltó, les escaseó. Los que recogieron más, los que recogieron menos, recogieron menos. No, nunca escaseó. Viene a la tierra prometida y les dice, ustedes van a mecer el gomer. Entonces, ¿qué significa eso? Pues ahora les dice, ¿el gomer de qué? En el desierto recogían eso. Ahora vienen, ¿y cuál es el gomer que tienen que recoger? Entonces, ¿cómo reconoce usted un gomer? Va usted al campo, ya va usted a su tierra prometida. ¿Cómo reconoce el gomer? ¿Cómo? ¿Cómo reconocería? Por el trabajo, exacto, exactamente, por el trabajo. Por la bendición, pero mire, usted va al campo y dice, ahora nosotros no hemos traído. ¿Y ahora qué vamos a mecer nosotros? ¿Cómo reconoce? Que si trajo Nati, traiga, amén, exactamente, todo vale aquí. A ver, vamos a ver qué trajo Nati. Amén. Vamos a mecer. Amén. Esto es una medida, ¿de acuerdo? Trajo ya un producto, pero resulta ser que ahora es el gomer del trigo. Entonces, pero amén, vamos a mecer esto también, por supuesto. Es el gomer del trigo. ¿Por qué? Porque ya hay un producto terminado. El producto terminado, como ve usted, los granos, hasta la fanesca ya pasó, ¿ya? Pero el producto terminado, es el centeno también, ya está maduro, se puede recoger. El otro producto es la cebada. Pero en ninguna parte,
en esos tiempos, mejor ahora todo produce. Lo que tenían que recoger era el gomer del trigo, del trigo. Entonces, ¿cómo reconoce al gomer del trigo? ¿Sabe por qué reconoce al gomer del trigo? Porque es cabeza, porque tiene cabeza y porque su cabeza está erguida. Por eso es el mecimiento del gomer. ¿Y, y por qué no trajimos trigo? No trajimos. ¿Quiénes son la cabeza? Exactamente. Entonces, el momento que, ahora, usted va como esclavo, el momento que va al campo, ¿qué va a encontrar? ¿Qué va a recoger usted? ¿Va a buscar qué? Lo más maduro. ¿Qué sé yo lo que va a buscar? A los israelitas que pasaron a la tierra prometida, el momento que tenían que ir a la gavilla, ellos, ¿qué recogieron? ¿Qué recogían ellos? Cualquier cosa. ¿Qué se necesita para recoger lo adecuado? ¿Qué se necesita? Se necesita exactamente primogenitura, porque lo que está diciendo es, recójase lo que es cabeza, recójase lo que va a madurar como cabeza y recójase lo que va a levantar esa cabeza. Entonces, lo mismo, si ellos recogían maná allá, ¿qué es lo que estaban recogiendo? ¿A quién se encontraron ahí? ¿A quién se encontraron? Se encontraron a un sembrador, se encontraron a un productor. ¿Cuál era el productor? El que produjo esos campos y que les dijo, ¿sabe qué? Esto fue intocable. ¿Sí? Aquí hay cizaña, pero a pesar de la cizaña, esto sigue siendo cabeza. ¿Por qué? Porque este es el primer recogimiento. Y por este recogimiento lo que estamos diciendo es que por más que la cizaña, por más que todo haya madurado, necesita el que es cabeza, el que es trigo, el que va a ser pan, el que va a ser pan de vida, necesita ¿qué? Necesita seguir el proceso hasta completar su gozo, hasta completar su cosecha. Así que el que estaba ahí sembrando, ¿quién estaba ahí? Si Cristo estaba ahí, ¿qué estaba haciendo Cristo Jesús en ese campo? Cristo Jesús estaba protegiendo a las cabezas. Cristo Jesús estaba protegiendo al trigo. Cristo Jesús, escuche, Cristo Jesús produjo, porque es el que da la lluvia, pero Cristo Jesús fue el que produjo, el que protegió, el que guió al que sembró, el que guió a todos. ¿Para qué? Para que haya esa cosecha. Pero el que dijo aquí, yo estoy aquí, yo sigo aquí, hasta que las cabezas y el trigo vayan hacia la siguiente hasta la siguiente etapa. Así que eso es lo que estamos haciendo. Entonces, lo hacemos o continuamos. Primero hay que hacerlo con lo que continúa. Entonces, ¿quién es el principal actor de este día? ¿Quién es el principal actor de la resurrección? ¿Quién es el principal actor? Cristo. ¿Qué está haciendo Cristo? Lo mismo. Yo resucito aquí, yo soy el primogénito. Y aquí yo soy el que protejo a lo que va a ser cabeza de lo que tiene que madurar. Porque facilito es, qué sé yo, pero llevar un proceso de fruto, de un proceso de vida, es diferente. Así, entonces vámonos al libro. Ahora vamos a Cristo Jesús. Vamos al libro de Marcos. Marcos desde el verso 2, porque el 1, bueno, desde el verso 2, desde el verso 2. El verso 1 se refiere, Marcos capítulo 16 desde el verso 2, porque dice el primer día de la semana. Y muy de mañana
el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis tal como os dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Y después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios, y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo. ¿Qué le parece? Lo que me llama la atención es que aquí hay un orden diferente. No sé si se dieron cuenta. El orden está, ¿qué es primero? ¿Quién llegó primero? Quien llegó primero es el que llegó más temprano, pues. Pero eso está en el verso 9. Después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, la que primero llegó fue María Magdalena. Es decir que este pasaje debería estar arriba. Pero ¿por qué no está arriba? Porque Marcos es muy levita. Y porque Marcos es muy israelita, es muy sacerdote, ¿qué se puede decir? Es muy tradicionalista, esa es la palabra. Pero quien llegó primero fue la que llegó más temprano. Y obviamente, pero aquí le hace énfasis de todo esto. Aquí hace énfasis en Pedro. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis tal como os dijo. ¿Por qué a Pedro? ¿Por qué a Pedro? Entonces, yo he leído libros, ¿no? Porque Pedro estaba muy triste, porque Pedro se negó, claro, porque Dios tenía que consolarlo, claro que sí. Pero ¿por qué a Pedro? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Pedro tenía que escuchar de una mujer? ¿Por qué más a Pedro? ¿Por qué Pedro? Pedro tenía la santificación. Entonces, a Pedro ¿qué le dio Dios? Dios le dio la primogenitura. Porque la primogenitura de Pedro, ¿en qué consistía la primogenitura de Pedro? La primogenitura de Pedro era abrir lo que se debería abrir y cerrar lo que se debía cerrar. Entonces, ¿en qué consiste la primogenitura? La primogenitura de Cristo, la primogenitura en general. Así que la primogenitura de Cristo también muestra lo que desde el principio él estableció en la primogenitura. ¿Qué es lo que tenía que hacerse en la primogenitura? Tenía que consagrarse, ¿verdad? Porque tenía que consagrarse lo que es primogénito. Y todo lo que es primogénito es aquello que abre matriz. ¿Ah? Entonces, viene Cristo Jesús como primogénito, va a la tumba y ¿qué hace? Abre matriz, incluso en esa matriz de muerte, abre matriz de vida.
¿ya? Y se levanta Pedro y se encuentra con María. Y María le dice, anda, ve y dile a Pedro que nuevamente lo que tiene que hacerse es lo que ustedes hacen. Tú, primero nuevamente, ¿qué tipo de mujer eres? Eres María Magdalena, a la que salieron 7 demonios. Pero ese momento, ¿qué le está diciendo Cristo Jesús? El momento que le dice, anda, ve y dile. ¿Qué le está diciendo? Eres mi mensajera. ¿Qué más le está diciendo? Eres mi mujer. ¿Qué más le está diciendo? Eres mi novia. ¿Qué más le está diciendo? Eres mi hija. ¿Qué más le está diciendo? Estás recuperando el lugar. Entonces, todos los que iban al sepulcro, ¿qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer? A ver, el sepulcro ni siquiera abrieron. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Lo primerito que tenían que hacer en el sepulcro, ¿qué tenían que hacer? Vámonos al libro de Juan, que Juan es Juan 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado al Señor el sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo que iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Estamos hablando de Juan, ¿no? Y llegó primero al sepulcro. ¿Qué hizo? ¿Qué se hace en el sepulcro? Juan 25. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas, pero no entró. Entonces llegó también Pedro tras él al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto en las envolturas, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no había entendido las escrituras que Jesús debía resucitar. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. ¿Qué había que hacer en el sepulcro? Entonces, uno sí se inclinó y el otro parece que era chiquito, que no se inclinó sino así nomás. Entonces, Juan, ¿cómo se inclinó? Y salió enseguida. Pedro, ¿qué fue a ver? ¿Qué encontró? Igual que María, fueron a ver un muerto. Entonces, ¿cómo fueron ellos? ¿Fueron como primogénitos o no fueron primogénitos? No fueron como primogénitos. María, ¿fue como primogénita o no fue como primogénita? No fue Cristo. Entonces Cristo Jesús lo que hace es mostrarle. Él es el que se acerca y Él es el que abre en ella la bendición para que le conozca y que ese mensaje pueda dar. Entonces ahí lo que establece ya es una nueva primogenitura. Y lo que le dice es, anda y dile a Pedro que Pedro tiene que nuevamente ser el primogénito. Y que el primogénito, ¿qué tiene que hacer? Tiene que nuevamente abrir. ¿Y qué tiene que abrir? Tiene que abrir matriz. ¿Qué tipo de matriz? Una matriz de primogenitura de los santos. ¿Por qué? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaban ellos? Yo sé, estaba muerto, yo sé, se entristece, pero ¿cómo estaba su primogenitura? Si seguían así, ¿qué iban a abrir nuevamente? No creyeron, ¿ah? No creyeron y otra vez iban a meterse en una matriz de muerte, una matriz de oscuridad. Entonces, vaya y dígale a Cristo y dígale a Pedro, ¿por qué? Porque Pedro, ¿qué es lo que tiene que hacer? Abrir primogenitura. Vaya, María, lleva tú la semilla, lleva tú el mensaje. ¿Por qué? Porque tú eres la portadora de una nueva matriz diferente para que se una se una lo que es una mujer primogénita, es aquella capaz de albergar una semilla santa y de unir nuevamente a lo que
a lo que esa primogenitura hace. Entonces, ¿qué estaba haciendo Cristo Jesús? Ahora vamos a Éxodo nuevamente. Éxodo 13. Éxodo 13. Conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal, me pertenece. ¿Y qué harás con la primogenitura? Verso 12. Cruzarás todo primogénito, nacido de la matriz, también todo primer nacido que poseas del ganado que poseas, los machos me pertenecen. A un primogénito. Entonces, ¿por qué se le reconoce a un primogénito? Se reconoce un primogénito porque abrió matriz. ¿Para qué abrió matriz? Para cruzar, para madurar, para fortalecer y para llegar a ser un fruto completo. ¿De cuánto? De todo un proceso de Dios. ¿Cuáles son los elementos más importantes entonces de la primogenitura? La matriz. María Magdalena, ¿qué albergaba? ¿Qué albergaba la matriz de María Magdalena? 7 huéspedes, 7 demonios. Llega el día de la consagración. ¿Qué estaba albergando María? ¿Cómo se sentía María? Se sentía pésimo. No veía nada, se sentía mal. Entonces, ni siquiera reconoció a Jesús. Jesús se le presentó. ¿Y qué dijo María? Oye, tú eres el del huerto. ¿Dónde pusiste a mi Señor? ¿Y Jesús qué le dice? Yo soy. Entonces, ahí ella, recién ahí, ¿cómo se inclinó? Fue a la tumba, se inclinó como viuda, se inclinó como muerta. Y cuando le dice Jesús, yo soy Cristo, inmediatamente ella vuelve a los pies de Jesús. Y ahí sí se levanta siendo otra María para anunciar ese evangelio. Pedro, ¿cómo fue la tumba? Ni siquiera le creyó a la María. Fue como primogénito. ¿Qué fue? Fue a abrir el camino, fue a abrir lo que se presenta en el camino. Pero fue como primogénito. No, por eso tienes que decirle a ese Pedro que la primogenitura es abrir la matriz correcta. Y ahí sí, cuando empieza el camino nuevamente de que Pedro tenga que mover ese espíritu, esa unidad de varón y hembra, para que pueda cruzar. Entonces, para cruzar, ¿quién tiene que cruzar? ¿Tiene que cruzar solo Pedro? No. Para cruzar, ¿solo tiene que cruzar María? No. ¿Quién tiene que cruzar? María, Pedro y la primogenitura. Amén. ¿Quién es primogénito? El que abre matriz. Entonces, obviamente, vamos a Números capítulo 8. Dice, habló
Vamos al número 3. 3 desde el verso 11 y 12. Tres, 11 y 12. Jehová habló además a Moisés diciendo: mira, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los que abren matriz de entre los hijos de Israel. Los levitas pues serán míos. ¿Por qué toma a los levitas Dios? Por primogenitura. ¿Por qué toma a los levitas por primogenitura? Entonces, mire, ahora, ellos tenían que cruzar esa primogenitura. Moisés no sabía cómo hacerlo, porque todos esos primogénitos tenían que cambiar ese orden y abrir nuevamente el paso a lo que Dios les estaba mostrando. No hay primogénitos en Egipto, Dios les salva, pero esos primogénitos, ¿qué hacen? ¿Qué se creen? ¿Cómo se creen como primogénitos? ¿Cómo están como primogénitos? Lo mismo, van todos los días y siguen siendo esclavos. Entonces, ¿qué dice para ser un primogénito? Para ser un primogénito voy a cruzar yo esa primogenitura. Y no solamente se van a dar cuenta que es primogenitura, sino que es sacerdocio. Porque el sacerdocio y la primogenitura, ¿qué es? Es abrir esa misericordia, abrir esa matriz de Dios. Entonces, ¿Dios por qué es bueno? ¿Por qué hace milagros? Dios, ¿por qué es bueno? Dios es bueno porque es Padre. Y para ser Padre, ¿qué hace? Él produce primogénitos. Entonces, ¿qué hace para producir primogénitos Cristo Jesús? Él abre su misericordia. Entonces, ¿la misericordia qué es? La misericordia es la matriz de la primogenitura. Desde donde la misericordia de Dios levanta a los primogénitos para nuevamente hacer lo que hace la matriz. ¿Qué hace la matriz? La matriz produce milagros. La matriz produce lo que a usted le gustaría que produzca. La matriz, ¿qué produce? La matriz produce primogénitos, produce primogenitura. Produce consagraciones, produce sagrados, produce santos. Y los santos, ¿qué tienen que hacer? Abrir lo santo. Por eso, cuando va y le dice a Pedro, claro, usted puede pensar por todo el amor que le tenía a Pedro, no solo por todo el amor, sino por toda la función de primogenitura que le encargó. Por eso le llama, ¿cómo le llama? Pedro. Y Pedro, ¿qué le dice? Tú eres el que abrirás. ¿Sí? Le dejamos un ratito el nombre, porque tenemos que acentuar. Pedro, tú eres Pedro, ¿y tú qué haces? Tú te encargarás, ¿qué? De abrir lo que yo abro y cerrar lo que yo cierro. Todo lo que tú abras se abrirá en los cielos y todo lo que tú cierres se cerrará en los cielos. ¿Qué tiene que abrir? Tiene que abrir primogenitura. ¿Y quién es un primogénito? Pues hoy es el día de los primogénitos. Y el día de los primogénitos, ¿para qué son los primogénitos? Para que el primogénito sea primogénito y llegue ¿hasta dónde? Hasta cruzar exactamente a un fruto maduro. ¿Qué se hace entonces? ¿En dónde está la relación? De gavillas, y por eso ya vamos a orar. La relación, ¿qué tenía que hacerse con las gavillas? Mecerse. ¿Verdad? ¿Y qué tipo de gavillas se mece? Usted va al campo, entonces ahora sí ya me entiende. Tenían que ir al campo. ¿Quiénes tenían que ir al campo? Entonces, el primer día de la semana, las mujeres, ¿a dónde estaban? ¿A dónde fueron? Amén. Entonces recuerde, el primer día de la semana, María Magdalena no fue a un sepulcro, porque resulta ser que el sepulcro, ¿en dónde estaba? El sepulcro estaba en el huerto. ¿Cómo se llamaba eso? No se llamaba sepulcro, no se llamaba cementerio, eso se llamaba huerto. Entonces el primer día de la semana, ella
primogénita, ella consagrada, ella comida Pascua, ¿qué tenía que ir a buscar? Ah, en el huerto, ¿qué tenía que recoger? Ella, mire, ella en lugar de ir, escuche, en lugar de ir con las especies aromáticas, interesante, ¿con qué especies aromáticas estaban yendo ellas, las mujeres? Estaban yendo con hierbas exactamente olorosas, hierbas amargas. ¿Tenían que llevar algo el primer día? No, ¿qué tenían que llevar? Tenían que ir a buscar. Usted va al huerto, ella va al huerto. En lugar de irse a la tumba, ¿qué tenía que ver ella? ¿Qué hubiese visto usted? Si iba usted al huerto, si usted era María Magdalena o si era las Marías que estaban ahí, ¿qué tenía que ver? Entonces, primero tenía que quitarme yo ya no soy María, yo no soy, María significa amarga, yo no soy una amargada, María, me voy al huerto y como primogénita, ¿qué hubiese visto primerito? Hubiese visto que el trigo, hay un trigo que está parándose bien firme. ¿Qué más hubiese visto? Hubiese visto que ya un centeno, que ya una cebada, ya están maduras. Entonces, no, esto maduro no es. Hubiese visto una cizaña. ¿Y la cizaña cómo hubiese estado? Al mismo nivel, parecida. ¿Pero qué hubiese dicho? No, esto tampoco. ¿Cómo hubiese reconocido la gavilla el hombre? Este está verde, ya está parada. Me llevo. ¿Ya? Entonces, por eso, Cristo Jesús, ¿qué hizo? ¿Cómo salió? Salió como, perdón, salió exactamente, salió erguido, salió firme, salió como primogénito y todavía dijo, todavía me falta reunirles a los otros y a mí mismo me falta, me tengo que mecerlo, porque todavía no ha llegado el tiempo de ¿qué? No ha llegado el tiempo de mi primogenitura. Y Cristo también esperó el tiempo de primogenitura para poder volver al cielo. ¿Por qué no volvió ese rato? Obviamente volvió y bajó nuevamente, pero bueno, ¿por qué tenía que presentar su ofrenda? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenía que ver. Pero para mirar eso, y Cristo Jesús viene ese momento y dice, está bien, no pudiste hacerlo, está bien, pero aquí yo sí lo voy a hacer. ¿Y qué te estoy devolviendo? Te estoy devolviendo la primogenitura. ¿Qué te estoy devolviendo? La santidad. Te estoy devolviendo que la condición, conozco tu condición, pero te estoy devolviendo la posición y te estoy devolviendo un mecimiento. ¿Para qué? Para que sepas reconocer y sepas separar el trigo de la cizaña. Amén. Como decía, ¿en qué coinciden todos? Números 8. Mecimiento es la palabra clave, ¿verdad? Números 8. Números 8:11. Es solo ese versículo. Entonces Aarón presentará a los levitas delante del Señor como ofrenda mecida de los hijos de Israel. ¿Por qué los levitas son ofrenda mecida? Porque son consagrados. ¿Por qué son consagrados? Exacto. No son, exacto, son consagrados porque son santos, no porque son sacerdotes, porque fueron llamados a ser santos y a ser santos por su primogenitura y por su mecimiento. Entonces, ¿qué se necesita para mecer la ofrenda? Santidad. ¿Qué hizo Cristo Jesús con la mujer? Le santificó. ¿Qué hizo Cristo Jesús con Pedro? ¿Qué le dijo a Pedro? Anda, consuélale. O anda, dile que. Dile que camine, dile que madure. Le dio, anda, dale la posición. Anda nuevamente, dile que Él tiene la oportunidad de abrir lo santo. Porque nuevamente la cizaña está ahí y hasta que la cizaña no va a quedarse, no le puedo cortar la cizaña. La cizaña tiene que llegar hasta el último,
porque ya en el último tiempo, en la última maduración, ya se va a reconocer lo que es cizaña y lo que es fruto. Sergio, en el Homer si te llevas, yo creo que no, porque es la medida que obviamente va separando, porque el que es primogénito nuevamente, ¿por qué le reconozco? Porque si nosotros tuviéramos aquí un campo, veríamos como nuevamente digo, la cebada estaría madura, el centeno estaría maduro, el trigo estaría en su espiga bien parado, pero verde, exacto, pero verde, por eso se llama, pero verde. Y la cizaña estaría parecido exactamente. Entonces capaz que sí, recoges las dos, capaz que sí. Gracias por hacerme gráfico porque yo no puedo distinguir entonces, pero ahí se va a cortar las dos y las dos crecen juntas. Amén. Este es el día del mecimiento y este es el día del mecimiento de los santos. Este es el día de las gavillas. Este es el día de los consagrados. Y claro, como casa del Dabar, la proyección, la trayectoria que hemos tenido, pues nos ha dado la bendición de poder tener ahora unos 7 años más, una proyección de 7 años. Yo no sé, a ver, en el aspecto humano se van dando muchas cosas, pero yo sí quiero bendecir a cada uno de ustedes, que si están aquí justamente es porque Dios nos ha llamado para ser cabeza, para ser primogénitos, y para que esa primogenitura, pues esa sea la que abra esa misericordia de Dios. Así que, ¿qué les voy a decir? Siempre una gratitud especial a la familia Bermúdez, una gratitud especial a todos los que me han acompañado, hemos acompañado como casa ya durante años, y una gratitud especial a los que también están empezando a hacerlo. Pero nuevamente, ¿por qué me atrevo a decir esto? Porque la mejor medida es obviamente lo que nosotros, nuestra casa, nuestra vida, nuestra primogenitura, nuestro caminar, vaya fecundando, vaya fortaleciendo y vaya madurando. Pero lo mismo, la misma libertad para que Dios sea siempre el que haga la obra. Amén. Vamos a mecer primero lo consagrado, y lo consagrado es la primogenitura, y eso somos cada uno de nosotros. Amén. Padre, porque el que nos ha mecido estos 7 años para traernos hasta ahora eres tú, y nos has mecido levantando nuestra diestra. En el nombre de Cristo Jesús, levantamos esa diestra con la que mecemos, con la que, Señor, hemos visto cizaña, y sin embargo tú mismo eres y serás el que haga esta obra. Donde hemos visto, Señor, trigo, y sin embargo tú mismo serás el que ese trigo, Señor, haga producir. Donde hemos visto centeno, donde hemos visto todo el fruto, Señor, de estos 7 años que ya han pasado en el nombre de Cristo Jesús. Pero tuya es la obra, tuya es la casa, y tuya, Señor, es la misericordia. Y si hoy nos concedes abrir misericordia, pues sea abierta la misericordia que necesitan mis hermanos y mis hermanas. Una misericordia santa, Padre, que fructifique, una misericordia que por cada vez que salgamos al mundo y por cada vez, Señor, que tengamos que recoger, no miramos, Padre, el dolor de una esclavitud, el dolor de un mundo, Señor, el dolor de una muerte, el dolor, Señor, de huertos transformados en sepulcros, sino la alegría de que siempre tú has estado ahí, levantando nuestra niñez, levantando nuestra juventud, levantando nuestro sacerdocio, levantándonos, Dios de los cielos, para caminar y ser santos como tú eres santo. Porque, Padre, bendecimos
que, Señor, cuando tú te levantaste, no hubo multitudes, pero decidiste, Señor, levantar 11 y levantar a partir de esos 11, seguir levantando, Señor, a quienes edificaron y siguen edificando tus congregaciones, tu pueblo y tu iglesia. Por eso, al norte, al sur, al este y al oeste, sea, Señor, nuestro mecimiento, por un fruto, Señor, primogénito, por un año, por este día de primogenitura, y porque si no has abierto primogenitura, sea estos 7 años en el nombre de Cristo Jesús, unos 7 años de primogénitos que santifican, unos 7 años, Señor, de quienes saben recoger contigo y no dispersar contigo, sean unos 7 años de los que saben separar lo que es a la izquierda de lo que es a la derecha, unos 7 años, Señor, de los que tú has levantado para que sean cabeza en todo lugar en donde estén, en el nombre de Cristo Jesús, pero cabeza, porque nunca, Señor, mezclen la cizaña, sino porque crucen siempre a un fruto, crucen, Señor, a una primogenitura, crucen a una unidad, porque la primogenitura, Señor, nace de un vientre. Yo bendigo, Señor, a esas mujeres primogénitas, Padre, de ese vientre que alberga tu Dabar. Bendigo, Señor, a esos hombres, Padre de los cielos, que cruzan, que caminan, para que, Señor, sea unidad de tu santidad. Y bendigo, Señor, la bendición de que hoy, al mecer estos 7 años, al mecer esta primogenitura, lo mecemos al norte, al sur, al este, al oeste, para que todo lo que nos permita bajar, Señor, a lo santo, y todo, Señor, lo que baje lo santo, rompa en el nombre de Cristo Jesús, como lo que hizo Cristo, ese vientre del Seol, ese vientre de oscuridad, ese vientre de maldición, y, Señor, se levante erguido y saque siempre, Señor, primogenitura, que levante, y, Señor, bendiga tu nombre, y siga, Señor, levantándose como un fuego santo a nuestro Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Levante, igual estire sus manos, vamos a orar. Nati ha traído la bendición de los campos. Padre, bendecimos, Dios de los cielos, que esta espiga que recogemos, que este fruto, Señor, de esta tierra, hoy tenga un vencimiento, para que cada cosa cumpla su ciclo. Pero, Señor, siempre lo que se completa su ciclo sea, Señor, para volver a ser cabeza. Bendecimos, Señor, la tierra que tú nos has dado. Bendecimos, Señor, el fruto de esta tierra. Bendecimos, Señor, la medida que nunca escasea, la medida que no sobra, sino la medida que produce para compartir. Y bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que toda esta semilla de esta tierra siempre, Señor, será por aquello que tú meces en tu espíritu y por aquellos que tú meces, Señor, en lo santo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar por los diezmos y la ofrenda, que es la parte de mecimiento también. Por favor. Padre, al bendecir, Señor, los diezmos y las ofrendas, bendecimos el sacerdocio, Señor, de los hogares de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, que diferencian lo santo de lo común. Pero bendecimos, Padre de los cielos, que lo santo siempre sea, Padre, para edificación, para construcción. Y bendecimos que a través de la santidad de los recursos de esta casa, en el nombre de Cristo Jesús, pues, Padre, se extienda, Señor, tu dabar, tu palabra, tu bendición, pero sobre todas las cosas, Dios de los cielos, siempre se levante esa primogenitura que santifica tu nombre. Santidad a Jehová, santidad, Señor, en nuestro levantarnos, santidad en nuestro agacharnos, santidad en nuestras labores, santidad, Señor, en nuestro inclinarnos, santidad en nuestro levantarnos, porque en el nombre de Cristo Jesús, la única que tú nos has dado, Señor, es esa santidad que desde ya, Señor, la seguimos bendiciendo, la santidad de José, la santidad de Efraín, que hicieron, Señor, que esa bendición de nuestro Padre sea mejor que la de nuestros antepasados, que nos dieron, Señor, el rocío, Señor, no solo de la tierra, sino que nos dieron el rocío de tu maná, que nos han dado, Señor, la fructificación de los campos, y no de unos campos, Señor, de frutos muertos, sino, Señor, de los campos, Padre, que llevan tu Adamá, y que sobre todas las cosas nos has dado, Señor, la bendición de una tierra, de una casa, que llevan un aroma agradable, y ese, Señor, es el del novio y de la novia. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos, Señor,
la ofrenda individual para déjame ser la ofrenda congregacional. Amén. Por favor, si puede pasar para que igual me acompañe a mecer su ofrenda de forma congregacional. Padre Santo. Necesitamos una mujer. Nancy, por favor. Su oración. Padre eterno, Padre santo, levantamos, Señor Jesús, nuestras vidas como primogénitos que somos, bendito Dios, como nombrados por el nombrado, porque tú, Señor Jesús, levantas nuestra cabeza. Gracias, bendito Dios, porque nos permites mecer, Señor, en los 4 ángulos de la tierra, al norte, al sur, al este y al oeste, donde están ángeles erguidos también, Señor amado. Levantamos a Leví, al sacerdote, que está en cada uno de nuestros hogares y en esta casa nuestro sacerdote Marcos, Señor. Sabemos, bendito Dios, que tú nos has erguido y nos has dado, Señor, el estrado para estar sobre, Señor, y no inclinarnos en el polvo, sino si nos inclinamos por ser hijos, por ser coronas las mujeres y por ser esos sacerdotes los varones, para mirar, Señor Jesús, el levantar de tu resurrección, de la vida, Señor amado, que eres tú, y de ese camino que nos das para recorrer este año, Señor amado, en ti, como hijos cabeza, como hijos primogénitos. Bendecimos, Señor Jesús, esta ofrenda, porque no hemos venido con manos vacías, y hemos movido espíritu, Señor, y asimismo mecemos, Señor Jesús, esta ofrenda. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Padre, porque Señor, la consagración es por lo que abrió matriz. Por eso, Padre de los cielos, benditas las mujeres, benditas, Señor, las mujeres que llevan esa matriz de primogenitura. Benditas, Señor, esas mujeres que llevan ese santuario. Benditas esas mujeres, Señor, que dejaron atrás a María, que dejaron atrás, Señor, lo que albergaban para volver en el nombre de Cristo Jesús a acercarse, para volver, Señor, en el nombre de Cristo Jesús a unir, para volver a levantar, Señor, ese sacerdocio santo y volverles a decir a esos Pedros y escuchar, Señor, de lo que ellas hacen, que nosotros en el nombre de Cristo Jesús tenemos que abrir, Señor, abrir los cielos de tu misericordia, pero Padre, abrir los cielos de tu santidad, pero en el nombre de Cristo Jesús, sacando aún del Seol lo que tú, Señor, levantaste para que tenga vida, para que lleve primogenitura. Bendito sea, Señor, por esas mujeres y bendito Dios de los cielos por ese sacerdocio, ese de hombres, Dios, que salen, que se ubican en las puertas, en las entradas, Padre, no para doblegarse ante el dolor, ante los trabajos, ante el mundo, sino para nuevamente en el nombre de Cristo Jesús caminar erguidos y caminar, Señor, en tu santidad. Santos, santo, santo, porque en el nombre de Cristo Jesús tú eres santo en tus primogénitos. Bendito en el nombre de Cristo Jesús, bendecido, Señor. Amén.